Tema 1. La Constitución Española de 1978. La Constitución Española es la norma jurídica suprema del Estado. Ninguna norma puede contradecirla y todas las leyes deben de ser elaboradas en base a lo que se dicte. La Constitución no es solo una ley, ya que está por encima de todas las leyes y es la denominada Ley de Leyes. En la Constitución se recoge un amplio catálogo de derechos y libertades de los ciudadanos, los principios básicos de la organización del Estado, el funcionamiento de las instituciones básicas, el ámbito de actuación de los poderes públicos y un largo etcétera. La Constitución de 1978 no es la primera que ha tenido nuestro país. Antes hubo otras que de alguna manera constituyen los antecedentes. Los antecedentes más remotos hay que buscarlos en la Constitución de 1812, que fue la primera Constitución española. Se la llamó la Pepa y fue promulgada por las Cortes Generales de Cádiz. Fue bastante revolucionaria para la época. Recogía una monarquía constitucional en la figura de Fernando VII, su confesionalidad católica, la división de poderes y la soberanía nacional mediante el sufragio universal masculino indirecto. Oficialmente estuvo en vigencia 2 años, aunque se restableció en periodos posteriores. Durante el siglo XIX se sucedieron varias constituciones, si bien la primera constitución democrática fue la del año 1869. Otras constituciones sucedieron a esta, en ocasiones más conservadoras, en otras más progresistas. La Constitución Republicana de 1931 fue el último antecedente como tal. En ella se reconocía la libertad religiosa, el poder legislativo de las Cortes, el poder ejecutivo en manos del presidente de la República y el judicial en el Tribunal Supremo. Posteriormente aparece un periodo en el que la Constitución fue sustituida por las llamadas leyes fundamentales de la etapa franquista. Hechos fundamentales que posibilitaron la transición política en España se señalan los siguientes. La reforma política, a través de la Ley 1/77 del 4 de enero, fue aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las Cortes franquistas y sometida a referéndum el 15 de diciembre de ese mismo año, siendo la última de las leyes fundamentales como tal. Entre los aspectos más importantes de esta ley destacan la afirmación de la democracia en España, la supremacía de la ley e inviolabilidad de los derechos fundamentales de la persona, establecer un parlamento bicameral y el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto para elegir a los representantes del pueblo, da una nueva regulación a la figura del Estado, a la jefatura, ostentada por el rey, y al que se le atribuyen una serie de funciones, entre ellas sancionar y promulgar las leyes. Otros hechos que ayudaron a la transición política española fueron la legalización del Partido Comunista, las elecciones democráticas. El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones democráticas después de 40 años. Son ganadas por la Unión del Centro Democrático, UCD. El Consejo de las Fuerzas Políticas Parlamentarias también ayudaron a la transición. Las fuerzas políticas parlamentarias estaban formadas fundamentalmente por 6 partidos: UCD, PSOE, PCE, Alianza Popular, CDC y PNV. Todos ellos existe una conciencia tanto en el procedimiento a seguir como en las metas que se perseguían, que en resumen eran las siguientes: construir un Estado regionalizado descentralizado políticamente, adoptar como forma de gobierno la monarquía parlamentaria, conseguir un sistema de derechos y libertades como el resto de la mayoría de los países occidentales. En relación a las fechas de la elaboración de la Constitución, hay que destacar que el 31 de octubre de 1978, el Congreso y el Senado, en sesiones plenarias de cada una de las cámaras, aprueban por abrumadora mayoría el texto constitucional definitivo. El 6 de diciembre de 1978 se ratifica el referéndum por los españoles. El 27 de diciembre es promulgada y sancionada por el rey. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 29 del mismo mes y año, y entró en vigor en la misma fecha sin vacatio legis. La disposición derogatoria de la Constitución de 1978 deroga expresamente las leyes fundamentales anteriores, constituyéndose, a partir del día de su vigencia, en el texto básico y superior del ordenamiento jurídico español.